La reacción de sustitución. Voy a hacer un tutorial dedicado al concepto de la reacción de sustitución. Quiero que veáis que me estoy guiando por el volumen 1 del profesor Soto, que me dice que podemos clasificar las reacciones que hay en la asignatura como procesos de sustitución, de adición, de eliminación, las reacciones de transposiciones moleculares, las reacciones de condensación, que ya veremos que son adiciones con eliminaciones de una molécula pequeña. También yo he querido añadir otro tipo, que son las reacciones electrocíclicas o pericíclicas, porque me parecen que tienen un comportamiento un tanto especial. Bien, vamos a ver cómo yo he hecho este esquema y he dicho cuántas reacciones de sustitución nos podemos encontrar en la asignatura. Nos vamos a encontrar la sustitución radicálica, la sustitución electrofílica, que es la típica que desarrollan los sistemas aromáticos, y luego tenemos las reacciones de sustitución nucleofílica, las famosas SN1 y SN2. Vamos a empezar a desarrollar el esquema. La primera tipología de sustitución, lo que llamamos la sustitución radicálica, se desarrolla en moléculas de alcano y son las sustituciones por halogenación. Vamos a coger un hidrógeno y vamos a quitarlo y en su lugar vamos a meter un átomo de halógeno. De los átomos de halógeno que se utilizan, los halógenos que se utilizan son el cloro y el bromo. El cloro es más reactivo, necesita unas condiciones menos enérgicas, pero a cambio es menos selectivo. La reacción se puede hacer en cualquiera de los carbonos dando una mezcla de compuestos. Por eso yo prefiero que empleemos a la molécula de bromo para hablar de la reacción de halogenación. Para hacer el proceso me hace falta poner luz y temperatura para provocar la rotura homolítica de los enlaces, tanto de los enlaces carbono-hidrógeno como de los enlaces halógeno-halógeno. Fijaros que en la rotura homolítica, la separación de los dos enlaces, de los dos electrones del enlace, se hace llevándose cada uno de los átomos uno de los dos electrones. Se forman unas entidades que se conocen con el nombre de radicales libres. Un hidrógeno radical con un bromo radical formaría bromhídrico y el bromo entraría en la cadena carbonada. Bien, este es el concepto de la reacción de sustitución radicálica, y también tenéis que recordar que podemos hablar de hacerlo en la posición vecina a un doble enlace o vecina a un benceno, porque ahí se forman unos radicales libres que son especialmente estables. Fijaros que si tratamos a esta molécula, propilbenceno, vamos a tratarla con bromo 2, luz y temperatura. La rotura homolítica con luz y temperatura separa los dos átomos de bromo en forma de radicales, separa un hidrógeno y me deja un carbono con un electrón desapareado. ¿Por qué lo he formado al lado del benceno o al lado del doble enlace? Porque de esta manera, al formar el orbital con el electrón impar en la posición vecina a un benceno o a un doble enlace, entraría en un proceso de estabilización resonante con los electrones que tendría el sistema aromático o que tendría el doble enlace. Esto es lo que se llama la halogenación alílica o bencílica, que además de poderse hacer con bromo 2, luz y temperatura, tenéis que recordar que se puede utilizar un reactivo que es la N-bromosuccinimida. Os estoy pintando, esto es el ácido succínico, imaginaros el ácido butano dioico, que perdiera unas moléculas de agua con una molécula de amoníaco, se transformaría en la succinimida, que tratándolo con los reactivos adecuados no vamos a contar cómo se hace, pero sí quiero que veáis, que conozcáis a la molécula de NBS, la N-bromosuccinimida, que sirve para hacer reacciones de halogenación en la posición vecina a un benceno. Bien, vamos con el siguiente tipo de reacciones, las sustituciones electrofílicas aromáticas que se desarrollan en los sistemas de tipo aromático, como son benceno, naftaleno, antraceno, fenantreno, piridina. Todo lo que sea un sistema aromático desarrolla esta gran tipología de reacción. Vamos a escoger uno de los posibles reactivos que se emplean. Uno que se utiliza muchísimo es la mezcla sulfonítrica, para que el ácido sulfúrico, más potente que el ácido nítrico, vaya a ionizar a la molécula de ácido nítrico en grupos hidroxilos y en nitros, que son los electrófilos.
Con este par de electrones formaríais el enlace, desarrollaríais esta primera forma resonante que entraría en resonancia con el resto de los electrones del sistema estabilizándose. Bien, por eso hacemos estos movimientos electrónicos, hablamos un poquito de los intermedios de Wheeler, liberamos el protón y al liberar el protón se me formaría la molécula de agua y me quedaría formada la molécula de nitrobenceno. Recordar, porque tiene muchísima importancia, que en el momento en que el sistema aromático, por ejemplo benceno, presenta sustituyentes, esos sustituyentes alteran dos parámetros en la sustitución electrofílica, la reactividad y la orientación. Vamos a poner, por ejemplo, un agrupamiento, pues no sé, un agrupamiento hidroxilo, que es claramente un agrupamiento electrodador, un agrupamiento activante. Tendríais que demostrar que al desarrollar la sustitución electrofílica nos vamos a encontrar con que el sustituyente, grupo hidroxilo, aumenta la estabilidad del intermedio de Wheeler, del intermedio de reacción, por el aporte de una forma resonante extra. Si en vez de tener un agrupamiento electrodador tenéis un agrupamiento electroatractor, y ahora os he pintado un agrupamiento nitro, al llegar a esta forma resonante tendríamos que describir cómo el grupo nitro, el átomo de nitrógeno del grupo nitro, por su efecto inductivo y además por la resonancia, es decir, por la suma de un efecto inductivo y un efecto mesómero o efecto K, produce un efecto de desestabilización de la forma resonante. Por eso hablamos de grupos activantes que activan la reacción porque mejoran el intermedio de reacción y grupos desactivantes. Y por fin llegamos a la sustitución nucleofílica. La sustitución nucleofílica entendemos que hay dos grandes tipos, la aromática, que es una reacción un poquito extraña, un poquito rara, y la alifática, que es la realmente importante. Para que una molécula aromática, por ejemplo, pintemos un benceno, para que una molécula aromática pudiera ser atacada por un nucleófilo, tiene que cumplir unos requisitos mínimos e imprescindibles. Lo primero, el anillo aromático tiene que estar desactivado, tiene que tener agrupamientos electroatractores. Estos agrupamientos electroatractores retiran el exceso de carga que tiene y por tanto empiezan a sensibilizar el anillo aromático a los nucleófilos. Indudablemente, cuantos más agrupamientos electroatractores tenga, más sensibilidad hay. Y por otro lado, para que la reacción pueda desarrollarse con cierta holgura, tiene que haber un cloro o un bromo, tiene que haber o un torsilato o un mesilato, tiene que haber un buen saliente, porque nosotros no podemos contar que ataca el nucleófilo y que luego expulsamos un ion hidruro, que es un mal saliente, un horripilante saliente. Fíjense cómo con estas condiciones, presentar grupos electroatractores y un buen saliente, cuando atacáis con los electrones formáis esta conexión y desarrolláis una carga negativa que entra en resonancia. Estos no son intermedios de Wheeler, no metáis la pata, estos se llaman intermedios de Mesenheimer. Al hacer la resonancia de los intermedios estos de Mesenheimer, fijaros cómo ahora, al ser una carga negativa, el efecto inductivo va a estabilizar, el efecto inductivo y el efecto mesómero resonante va a estabilizar el intermedio de reacción. Es decir, si aquí tenemos grupos electroatractores, el intermedio de reacción está estabilizado y eso contribuye a que la reacción se pueda desarrollar con más facilidad. Bien, y llegamos al concepto de la sustitución nucleofílica. La sustitución nucleofílica, podemos hablar de la SN1 y de la SN2. La SN1 es la que transcurre a través de carbocationes, forma carbocationes, con las consecuencias que tiene el desarrollo de un intermedio de reacción carbocatiónico en cuanto a posibles resonancias, en cuanto a posibles transposiciones o a posibles racemizaciones si estamos hablando de carbonos que son centros heterogénicos. En cambio, la SN2 es un mecanismo concertado, es un mecanismo sincrónico, es un mecanismo donde todo sucede al mismo tiempo. Imaginaros que yo tengo, y voy a emplear un modelo molecular, aunque no sé si lo vais a poder ver bien, os he pintado un carbono que tiene un átomo, que es una bolita de color rojo, vamos a imaginarnos que es un átomo de bromo, tiene aquí un hidrógeno, aquí le hemos puesto un agrupamiento metilo y por detrás tiene otro hidrógeno. Observad, los dos hidrógenos, el agrupamiento metilo y el átomo de bromo. Cuando habláis del desarrollo de una SN2, se produce lo que se llama un ataque dorsal
existe un ataque dorsal al tiempo que va saliendo el ion bromuro. La base del tetraedro, recordaréis que se va aplastando y que al tiempo que sale el bromuro va atacando el nucleófilo, y que si esto fuera, no lo es, pero si fuera un centro esterogénico, ese centro esterogénico se invertiría. Bien, esto es la sustitución nucleofílica bimolecular, puesto que dependemos de la concentración de dos partículas, de la molécula de derivado halogenado y del nucleófilo que es el que ataca. Aquí lo podríamos representar de esta manera. A medida que el nucleófilo va atacando, va saliendo la pelotilla de color rojo. El otro mecanismo es la SN1, el mecanismo unimolecular. Y para hacer el mecanismo unimolecular tenemos que hablar de formar carbocationes. Y para formar carbocationes el carbono tiene que estar sustituido, tiene que estar fuertemente sustituido. Os he puesto el bromuro de terbutilo porque esto es indiscutible, que formaría un carbocatión terciario, y a ese carbocatión vosotros le atacaríais con el nucleófilo. Como el carbocatión es un carbono de tipo sp2 que tiene un orbital vacío y que en los orbitales híbridos están los sustituyentes, debemos entender que a este orbital vacío el nucleófilo puede atacarle por arriba o por abajo, y por tanto, si se generase, en este caso no, pero si se generase un carbono esterocéntrico, sería en forma de una mezcla racémica. Las moléculas que ellos os van a poner en los problemas de examen son moléculas, en el caso de derivados halogenados, son moléculas en las que no está claro si el mecanismo va a ser SN1 o SN2. Digamos que una serie de parámetros condicionan a que las moléculas tiendan a irse a uno o a otro mecanismo. Podemos hablar del saliente. A medida que vosotros vais mejorando el saliente, estáis facilitando que se vaya desarrollando el carbocatión. Por eso sería mejor un yodo que un bromo, que un cloro, para desarrollar un posible carbocatión, pero para que no se desarrolle sería exactamente al revés. Luego podríamos hablar del nucleófilo. Los nucleófilos podemos clasificarlos en duros y blandos, pero fuertes y débiles, como queráis. Si vosotros ponéis un nucleófilo, por ejemplo, débil, un nucleófilo como puede ser la molécula de agua exigirá, entre comillas, que se forme un carbocatión. Dirá, hombre, cuando esté formada una carga positiva, yo que no soy un nucleófilo muy agresivo, pues entonces atacaré. Pero si en vez de emplear una molécula de agua empleamos, por ejemplo, SH, que es un nucleófilo potentísimo. Fijaros que tiene todos los ingredientes que aumentan la nucleofilia. Tiene carga negativa, tiene radio atómico, es un átomo de amplio radio atómico y de poca electronegatividad. Este nucleófilo no va a esperar a que se forme el carbocatión, sino que atacaría inmediatamente desarrollando la SN2. Podríamos hablar también del disolvente, podríamos hablar de la temperatura, podríamos hablar de la presencia de sales, de catalizadores. Todo esto hace que la reacción tienda en este tipo de moléculas que son un poco, como os diría yo, imprecisas, indecisas. Imaginaros que la cadena carbonada, si yo le pinto un doble enlace, estoy multiplicando las expectativas de formar un carbocatión porque va a ser resonante. Si yo aquí tengo un ciclohexano y os lo voy a pintar en forma silla, si tengo un ciclohexano, bueno, pues es un carbono que congestiona, es un sustituyente que congestiona, pero si en vez de tener un ciclohexano tengo un anillo aromático como el benceno, pues se disparan las expectativas de formar carbocationes. Bien, tener presente esto que con lo que os cierro el tutorial. Sustitución tenemos las radicálicas, las electrofílicas y las nucleofílicas. Las radicálicas son las sustituciones por roturas homolíticas, se acompañan de luz y temperatura o de catalizadores para formar radicales como el peróxido de hidrógeno. Las electrofílicas las preguntan sobre soportes aromáticos y debéis entender que es importante si tienen sustituyentes, los sustituyentes electronadadores y los sustituyentes electroatractores. Estos modifican la orientación y la reactividad. No es el momento de repasar cómo un sustituyente electronadador orienta y activa ortopara, mientras el electroatractor desactiva ortopara y por tanto orienta meta. Las nucleófilas las podemos hacer en alifáticas, en aromáticas. En sus
sustratos aromáticos. Las alifáticas son la SN1 y la SN2. Bueno, esta es la curva cinética de reacción de la SN2. Bueno, esto es lo que hay que saber del concepto de sustitución.